Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a checar hoy un tema, el tema de dilatación. Recuerden que yo les había comentado que este tema, como tal, si ustedes lo buscan en la hoja de asignatura, no se encuentra. Sin embargo, es un tema que debemos tomar en cuenta para que, vayamos nosotros ampliando nuestro panorama en cuanto a conocimientos y nuestro aprendizaje sea significativo. Bien, sin más preámbulos, debemos conocer que la dilatación es un fenómeno que se encuentra en todas las sustancias, en todos los materiales, y que obviamente, la dilatación tiene que ver directamente con la temperatura, ¿sale? En este caso encontramos algunas cuestiones, algunos conceptos, y yo les quiero compartir este. Dice que los cambios de temperatura afectan al tamaño de los objetos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían, ¿sale? Esto yo creo que lo hemos ido analizando desde muy pequeños, ¿sale? Desde que empezamos a tener uso de razón nos vamos dando cuenta que la temperatura afecta directamente a ciertos materiales. Sin embargo, aquí hay una analogía en la cual nos menciona que el agua y el hule se manifiestan con un comportamiento distinto. Y es cierto, si tú calientas, por ejemplo, una bolsa de Sabritas de la marca que tú quieras, lejos de dilatarse o de expandirse, pues se va a contraer, no se hace así como chinito, como chicharrón. Lo mismo pasa con una bolsa de nylon, no sé, con cualquier material que sea a base de hule, lejos de expandirse va a tender a contraerse. Y en este caso el agua, ¿qué pasa si tú pones a calentar agua y llega a su punto de fusión? Al llegar a su punto de fusión, pues esta va a empezar a evaporarse y en este caso el volumen va a disminuir. En este caso el agua no se va a expandir, ¿sale? Después dice que los gases se dilatan mucho más que los líquidos, ¿sale? Y estos más que los sólidos. Y esto es cierto, ¿no? Si yo dejo, volvemos al ejemplo de hace unos días, del globito. Si yo dejo el globo en un lugar donde le dé directamente el rayo del sol, pues se va a expandir. Y si yo dejo un pocillo con agua caliente, por ejemplo, pues en primera dijimos que el agua no se comporta igual. Y en segunda, el mismo pocillo como tal, pues sí va a tender a cambiar, pero el tiempo en el que se dilate, pues va a ser mayor, ¿no? En este caso, hablemos de un pocillo de metal, ¿sale? Que va a ser nuestro sólido. El líquido, pues el agua que contiene ese pocillo. Y en cuanto a los gases, pues hablamos del ejemplo del globo, ¿sale? Bien, dice que en los gases y líquidos las partículas chocan unas contra otras en forma continua, pero si se calientan, chocarán violentamente rebotando a mayores distancias y provocando una dilatación. En este caso, pues las moléculas se van a excitar, o las partículas se van a excitar, y entonces el choque va a ser mucho más continuo, va a ser mucho más instantáneo, y esto va a obligar a que la estructura del material cambie, ¿ok? Dice que en los sólidos las partículas vibran alrededor de las posiciones fijas. Sin embargo, al calentarse aumentan su movimiento y se alejan de, en este caso, su centro, ¿vale? O del centro de la estructura del material. De ahí vienen algunos términos como estructuras cristalinas, etc. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En la cual ya nos vamos a adentrar a lo que es un tema muy importante. La dilatación se divide en diferentes subtemas. Hablemos del primero, que es la dilatación lineal. En este caso, la dilatación lineal, vamos a encontrar nosotros varios conceptos. Uno de ellos es que en este caso un material va a cambiar en tres dimensiones cuando se le aplique directamente calor, ¿sale? O frío, ¿sale? Entonces, en este caso la dilatación lineal va a ser cuando cambie el largo del material. Dice acá, una barra de cualquier metal al ser calentada sufre un aumento en sus tres dimensiones, largo, ancho y alto, por lo que su dilatación es cúbica. Sin embargo, en los objetos sólidos, como alambres, varillas o barras, lo más importante es el aumento de la longitud que se experimenta al elevarse la temperatura, es decir, su dilatación lineal. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, espero que alcancen a ver el cursor. Esto es una vía de un tren, ¿ok?
Y nótese que en todas las vías del tren hay este pequeño espacio, este pequeño umbral, ¿sale? Aquí, esto tiene una explicación y es muy lógica. De hecho, esto también lo van a encontrar, por ejemplo, en los puentes, en la carretera. Cuando ustedes vayan un día de viaje en la carretera, chequen que en los puentes hay estas pequeñas separaciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en primera, ok, van a actuar todas las fuerzas o cargas que se apliquen a este material, ¿sale? En este caso, si se aplica una fuerza hacia abajo, en primera, pues la gravedad está empujando hacia abajo. Y luego la carga o el peso que este material soporte se le va a sumar a la fuerza de la aceleración de la gravedad. Sin embargo, aquí va a haber fuerzas resultantes, ¿sí?, que actúan en sentido contrario de manera perpendicular. De esta manera se genera una especie de equilibrio, pero eso también genera deformaciones. Ahora súmale la fricción de las ruedas del tren, más el calor del ambiente, más el mismo calor de la fricción. Si estas vías estuvieran totalmente unidas, ¿sí?, el tren que pasa por aquí se descarrilaría. ¿Por qué se descarrilaría? Porque al sufrir esta deformación, esta barra se alargaría y esta barra también se alargaría en un punto en el que chocarían y tenderían a, en este caso, moverse hacia arriba o moverse hacia los lados, ¿sale? Pudiera generar una deformación hacia arriba, como si creciera una montaña. Imagínate que está creciendo una montaña, o en su defecto hacia los lados. Entonces, en este caso estamos hablando de dilatación lineal. La dilatación lineal es precisamente la deformación que va a sufrir un cuerpo de acuerdo a su longitud, es decir, va a aumentar su longitud. ¿Estamos de acuerdo? Bien, posteriormente tenemos algo que se llama coeficiente de dilatación lineal. En este caso, este coeficiente pues ya es la manera, digámoslo, numérica de representar la dilatación. Dice acá que es el incremento relativo de longitud que presenta una varilla de determinada sustancia, con un largo inicial de 1 metro cuando su temperatura se eleva a 1 grado Celsius. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos podemos llamarle que es de manera proporcional, ¿sale? En este caso se eleva 1 grado de temperatura, ¿sale?, por 1 metro de distancia. Por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta 0.000224 metros, o 22.4 por 10 a la menos 6 metros. Al elevar su temperatura a 1 grado Celsius, ¿sale?, a este incremento se le va a llamar coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? Les decía, en este caso va a ser proporcional, ¿ok? De acuerdo a lo que es 1 grado Celsius. Se representa con la letra griega alfa, ¿vale? Y bueno, para calcular este coeficiente tenemos esta pequeña formulita en la cual nos dice que el coeficiente va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, que va a multiplicar a la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sale? Sabiendo que las temperaturas se expresan en grados Celsius, ¿sale?, y las longitudes en metros. Bien, sin embargo, nuestra fórmula general va a ser esta, jóvenes. Bueno, va a ser esta siempre y cuando nosotros conozcamos los coeficientes. Aquí, por ejemplo, yo les muestro una tablita donde tenemos hierro, aluminio, cobre, plata, plomo, níquel, acero, zinc y vidrio. Son algunos de los muchos materiales que existen en nuestro planeta, ¿no?, en nuestro entorno. Sin embargo, bueno, considero yo que son de los más utilizados. En caso de no conocer este coeficiente de dilatación lineal, pues entonces ya tendríamos que aplicar esta fórmula. En caso de conocer el coeficiente de dilatación lineal, pues ya nosotros podemos aplicar esta otra fórmula, ¿sale? Dice acá, si conocemos el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia y queremos calcular la longitud final que tendrá un objeto al variar su temperatura, despejamos la longitud final de la ecuación anterior y queda de esta manera, ¿sale? Longitud final va a ser igual a longitud inicial, ¿sale?, que va a multiplicar al producto de 1 más el coeficiente, ¿sí?, por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Estamos de acuerdo?
Aquí obviamente ya nada más tenemos que hacer nuestra sustitución, nuestra operación y directamente nuestro resultado. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante vamos a resolver un ejercicio para que podamos disipar todas nuestras dudas. Pero quedemos en común acuerdo que esta va a ser nuestra fórmula general siempre y cuando nosotros ya tengamos conocimiento del coeficiente de dilatación lineal. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por su atención. A continuación vamos a ver otro coeficiente, otro tipo de dilatación, ¿sí? Y cualquier duda, estoy a sus órdenes.